Muy bien, vamos a empezar ya con las entrevistas. Así, Paola, nos encontramos ya en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al economista Carlos Urrunaga. Con él vamos a conversar todo sobre la coyuntura de las últimas semanas que han puesto pues en el tapete y en el ojo de la tormenta las AFPs. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sin duda la noticia de la semana respecto a este tema fue la decisión del gobierno argentino de estatizar las AFPs en ese país. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en el país? Para empezar, la situación argentina, comparada con la nuestra, es bastante diferente. La mitad de la inversión de las AFPs en Argentina estaba en bonos del gobierno por decisión de las autoridades. Y había un 15% más en acciones, es decir, 70% estaban sometidos a una alta volatilidad. Y eso hizo que en lo que va del año pierdan 45% del fondo, casi la mitad, ¿no? Entonces lo que ha hecho la autoridad, sin que nadie se lo pida, es decir, yo voy a proteger a los afiliados tomando el dinero de los mismos. O sea, los protege confiscando sus recursos. Es una contradicción económica. Eso es uno. Dos, nadie le pidió ayuda al gobierno argentino. Las AFPs, es cierto, tenían un problema coyuntural propio de la crisis internacional que todos estamos padeciendo, pero que se podía resolver en el largo plazo. Entonces, yo estimo que esta decisión irresponsable en el terreno económico, insensata en el terreno político, no va a llegar acá. Eso no quita de que no estemos sometidos también a inestabilidad. Para que ustedes entiendan un poquito lo que ha ocurrido, el 15 de septiembre, cuando se cae uno de los grandes bancos de inversión en el mundo, lo que ocurre es un terremoto financiero de grado 8 en la escala de Wall Street. Entonces, y desde entonces, todos los días lo que tenemos son réplicas. Ahora, lo que ocurre en el Perú en este minuto es que tenemos temor al contagio, miedo al contagio, pero no existe contagio hasta el momento. ¿Eso quiere decir de que no va a llegar? No, el mundo está integrado, el mundo está globalizado, algún tipo de conexión impacto, ¿no? Va a existir, e impacto también, pero no existe ninguna lógica para que un país que crezca 9% tenga una bolsa que caiga casi 70%, hay una contradicción evidente. Algunas personas le van a decir, no, lo que pasa es que el grueso del selectivo, del índice general también, es minero, pero ni siquiera las cotizaciones de cobre, plata, oro y zinc han caído en el 70%, entonces otra contradicción más. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay un poquito de temor, y es comprensible en la población, lo que hay que darles tranquilidad. Entonces, para darle tranquilidad, yo por ejemplo no entiendo por qué la autoridad en el sector bursátil, que es la CONACEF, no ha dicho nada. O sea, pregunta, la bolsa se ha caído 70% y no dice nada. ¿Cuánto más se tiene que caer para que digan algo? Pero ¿han perdido todos aquellos que tienen sus fondos en las AFPs en los últimos meses? Porque esa es la preocupación, claro, que hayan perdido algún porcentaje de los fondos que tienen ahí para su jubilación, que es lo que preocupa a más de uno. En el Perú hay 4.200.000 compatriotas miembros de las AFPs. En el mundo hay 120 millones de personas. Y de esos 4.200.000 peruanos, en los próximos 5 años se van a jubilar unos 100.000. ¿Okay? Y los depósitos de los 100.000 están en Fondo 1, que básicamente han perdido la inflación. ¿Okay? Básicamente han perdido la inflación. En términos nominales no han perdido. Los que están sufriendo en este momento son los peruanos que tienen sus recursos en el Fondo 3 de más riesgo y en el Fondo 2. Y lo están haciendo porque el grueso está en la bolsa. Es decir, la bolsa se cae, el valor del fondo temporalmente pierde valor y ellos tienen temor. Y tienen también temor porque nadie sale a decir nada. O sea, la población lo que quiere es que alguien les diga algo. O sea, ¿no? Negar la crisis es negar el sol. Pero ¿quién debería salir a dar esa tranquilidad? En el caso de la bolsa, tienes a la CONACEF porque es el órgano rector del sector desde el Estado. En el caso de las AFPs tienes a la superintendencia. Ahora, también hay que decir otras cosas más, ¿no? Y uno tiene que aprender de estas situaciones que están ocurriendo. El año pasado la rentabilidad fue 20%. Pero este año, a la fecha, más o menos entre enero y octubre, la pérdida también es 20%. Entonces, 40 puntos entre un año y otro implica volatilidad. Más 20, menos 20.
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para el futuro es cómo reducimos esa volatilidad. Aquí no estamos poniendo en juego cualquier dinero, es el dinero que le va a permitir a los peruanos cuando se retiren durante 15 o 20 años vivir con tranquilidad. Claro, definitivamente. Entonces, eso es una pregunta que va a estar en el tapete en los siguientes meses, pero en este segundo hay que decirles a los 4.200.000 peruanos que si existe una pérdida es temporal, que solamente 100.000 se van a retirar y que lo que han perdido este año es básicamente la inflación, y yo espero que con el paso del tiempo, con medidas que se tomen, por ejemplo, para que no exista esa volatilidad en recursos que tienen que estar bastante más tranquilos, esto se pueda revertir. Acá hay una nota, no he podido revisarla, pero ya habla la República de que se reducen pensiones a 7.000 jubilados. En las AFP. En las AFPs. Lo que pasa es que, y también ahí voy a relativizar la noticia, no es 7.000 de 4.200.000, claro, pero es una realidad concreta. Entonces, y eso también me lleva a tocar un tema. ¿A quiénes se les reducen entonces y por qué? Lo que pasa es que no se implementa con facilidad la rentabilidad mínima. Y la rentabilidad mínima, por ejemplo, yo no debería estar diciendo acá, pierden la inflación. Debería estar diciendo, por lo menos han recuperado el poder de compra que perdió el dinero en este año. Entonces, ese es un tema que también va a estar en la agenda. O sea, uno es el porcentaje de inversiones que están en la bolsa, por ejemplo, bastante volátil. Dos, el otro tema es la rentabilidad mínima para que asegurarles como mínimo el hecho de que no pierdan inflación. Y tres, también tocar el tema de las comisiones. Y hay que tocarlo, ¿saben por qué? Porque quienes tienen temor en este momento son los afiliados, porque sienten que sus fondos pierden valor temporalmente, y lo temporal igual los asusta. Y por otro lado, nosotros cuando vemos cuánto han recibido de comisiones de las AFPs en estos meses, han recibido más de 600 millones de soles. Entonces, ¿cómo es eso de que reciben comisiones cuando hacen que el dinero temporalmente pierda dinero? ¿No es cierto? O valor. Entonces, hay una contradicción. Si no corregimos eso, la propensión al riesgo siempre va a ser más alta. Entonces lo que tenemos que decir acá es, genial, o sea, tú tomas decisiones, ganas dinero, pero cuando las decisiones sean equivocadas, también tiene que haber un costo. De lo contrario, el riesgo va a ser muy alto. Y acá es pensiones. Si estuviera hablando de otro tipo de activo financiero, hablamos de lo que quiera, pero eso es pensiones, jubilaciones. La superintendencia está planteando la creación de un cuarto tipo de fondo de AFP para asegurar la rentabilidad, dice, permanente de aportes, y será dirigido principalmente a trabajadores mayores de 60 años, pronto a jubilarse. Si nos puedes explicar un poco cómo sería este cuarto... Tiene que ver con la rentabilidad mínima. Estoy hablando de gente que está a punto de retirarse y que dice que su inversión tiene que ser segura. Pero es muy poca, ¿no? Esa gente porque generalmente trabaja más de 60 años. Sí, además hay una pregunta, es una medida que felicito, está muy bien, pero pregunta, ¿la creación del cuarto fondo le resuelve el problema a la gente que está en el fondo 3? No. ¿La creación del cuarto fondo le resuelve el problema a la gente que está en el fondo 2? No. Entonces, genial el cuarto fondo, muy bien, pero en este momento tenemos que darle información a la gente que está en el fondo 2, en el fondo 3, tranquilizar, no asustarse, las autoridades están asustadas, no saben qué decir, salen. Pero por lo general esta gente que está en fondo 2, fondo 3, que son los fondos de mayor riesgo, son gente más joven, claro, que tiene un tiempo mayor todavía para su proceso de jubilación. Sin ninguna duda. Y pero, estas etapas cíclicas, críticas, son cíclicas, pues, ¿no? Sin ninguna duda, pero piensen ustedes el año pasado, piensen ustedes cuando hay un temblor. Uno vive en una buena casa, tiene 4 columnas, pero eso no le quita el temor. Claro. Entonces uno lo que busca es que el ingeniero le reafirme, le diga, tu casa no se va a caer, punto. Y eso no cuesta nada, eso es cero inversión, cero gasto público, es comunicar con la población, es tranquilizarla. Si el gobierno de Holanda no hubiera intervenido en el banco ING, ¿hubiera afectado a la AFP que tiene relación con ING directamente aquí en el Perú? Que sabemos que hay una AFP que está... Sí, hay una AFP que tiene su casa matriz vinculada a ING. ING acaba de recibir 13.500 millones de dólares. Ahora, pero ha recibido una ayuda. Eso quiere decir de que, es cierto, tuvo un problema, pero el problema se está resolviendo. ¿No? ¿Hubiera podido afectar aquí en el Perú o eso es un tema externo y que no tiene nada que ver? No, es parte de la crisis, es parte de ese... Cuando hay un temblor, a todos se nos mueven los pies. Entonces, lo importante es saber que no te vas a desmayar, lo importante es saber que la casa no se te va a caer, lo importante es saber de que estás protegido, y Perú está protegido. O sea, tampoco hay que decir las cosas como son. Tenemos 33, la edad de Cristo, 33.000 millones de dólares en reservas. Imagínense ustedes, si el Perú hoy día, alguien le dijera, págame la deuda externa, o sea, el Perú lo podía pagar y le quedarían 14.000. Uno. Si alguien le dijera, págame la deuda de corto plazo, el Perú le diría, te pago una vez, te pago 2 veces y te pago 3. ¿Ok? Si alguien le dijera al Perú, oye, salidas bancarias, dame la plata de mis depósitos, el Perú lo podría hacer y encima quedarían 5.000. Entonces,
tranquilidad por ese lado, la casa está fuerte, pero eso no quiere decir de que uno no deba comunicar, eso no quiere decir que este crecimiento de 9% este año no se vaya a reducir el año siguiente, y eso no quiere decir que uno tenga que anticipar algunas medidas, y la más importante, la que no cuesta nada, es decirle a la gente y darle información para que se calme, nada más.